Bueno, esta presentación forma parte de la capacitación para el cuerpo docente de la Escuela número 40 de Costa Azul, en el marco del proyecto de extensión universitaria titulado Mapeo en la Escuela, una primera experiencia de integración de saberes. Mi nombre es Ana Clara Lopardo, soy licenciada en diseño de paisaje y soy docente del CURE, del Centro Universitario Regional del Este. La docente Natalia Berrastro es la otra autora de esta presentación, que también es docente del CURE y del Centro de Manejo Costero Integrado del Cono Sur. Esta presentación se realiza con el apoyo del grupo Costa Más, del cual les dejamos también el contacto y la página web. Uno de los materiales que generó este grupo es la caja costera, en la cual se comprende la ficha de paisaje costero, que es un material de apoyo para estas temáticas que vamos a presentar. Bien, vamos a hablar en esto de los procesos de integración de saberes para comprender la realidad en toda su complejidad, ¿verdad? Todos los aspectos integrados de la realidad para comprender, fenómenos, procesos de nuestro territorio, de nuestras realidades. En este caso, el territorio donde se encuentra ubicada la escuela número 40 de Costa Azul, Rocha, Uruguay. Y vamos a hablar de los siguientes conceptos. El paisaje primero, como concepto integrador, como esta visión integral de la realidad, como una forma de ver y de estudiar la realidad. Vamos a hablar de la cuenca hidrográfica como sistema, como unidad operativa de nuestros territorios. Y vamos a hablar del mapeo, el mapeo y la cartografía como, una herramienta de síntesis y abstracción de todas estas cuestiones, ¿no? Bien, entonces comenzamos hablando por el paisaje y nos preguntamos primero qué es el paisaje, ¿verdad? Porque todos tenemos alguna noción, pero el paisaje es un concepto polisémico, quiere decir que tiene diversas interpretaciones. Las distintas disciplinas científicas lo abordan y lo definen de acuerdo a sus propósitos, pero básicamente cuando hablamos de paisaje estamos hablando de una síntesis que hacemos sobre la naturaleza, la cultura y la experiencia que tenemos en determinado espacio y tiempo, ¿verdad? El concepto de paisaje involucra entonces a un observador o más bien a alguien que percibe ese paisaje y en tanto lo define como paisaje, ¿no? Por eso engloba este concepto lo que es naturaleza, cultura y experiencia, ¿verdad? Algunas definiciones formales extraídas del diccionario de la Real Academia Española. La primera, como ven, dice parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar. Yo ahí le modificaría, le cambiaría percibida desde un determinado lugar, ¿verdad? Porque el paisaje se percibe no solo por la visión, sino por el resto de los sentidos, ¿no? También hablamos, a veces quizás escucharon hablar de paisajes sonoros, los aromas también son otra forma, otra parte de la percepción que también puede definir un paisaje, ¿verdad? Bueno, después tenemos otras definiciones, por ejemplo, espacio natural admirable por su aspecto artístico, ¿verdad? O pintura o dibujo que representa un paisaje, porque el concepto de paisaje nace desde el arte como disciplina en el momento en que los pintores comenzaron a pintar el entorno, el territorio,
sin una imagen, una escena definida humana, ¿no? Y de ahí, bueno, surge el concepto de paisaje y paisajismo, ¿no? Después tenemos el concepto de paisaje protegido, que, bueno, justamente es un espacio que por sus valores estéticos y culturales es objeto de protección legal. En este caso ustedes tienen muy cerca el área protegida, el paisaje protegido de Laguna de Rocha, por ejemplo. Bien, pero adentrándonos un poquito más en esto de qué es el paisaje, hablamos de la composición, y ahí traemos otra definición. Esta es a partir de la disciplina científica de la ecología del paisaje. Los autores Forman y Gordon lo definen como área heterogénea compuesta por un conjunto de elementos, pueden ser ecosistemas o usos del suelo, interactuantes que se repiten en forma similar a través de ella. Ellos nos introducen acá el término interactuantes, ¿no? Todos estos elementos interactúan entre sí, por lo tanto son dinámicos, ¿no? El paisaje es dinámico, cambia de acuerdo a la experiencia, ¿no? Por eso decimos que el paisaje es en determinado tiempo y espacio, ¿no? Porque es percibido en determinado tiempo y espacio. El mismo paisaje o el mismo lugar, más bien, eh, puede mostrar un paisaje distinto, por ejemplo, en distintas épocas del año. Ni que hablar en distinto momento histórico, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se compone el paisaje? Podemos hacer este ejercicio de descomponerlo en capas, ¿no? Nosotros percibimos determinado paisaje con muchos elementos que interactúan entre sí. Esos elementos los podemos identificar yendo como de lo más elemental a lo más abstracto, si se quiere, comenzando por las geoformas, que son las formas naturales del terreno, ¿no? El relieve, la geología, la edafología, los suelos. Luego tenemos otra capa que se le suma a esa, que tiene que ver con la fauna y la flora. Luego tenemos otra capa más que tiene que ver con los usos humanos del suelo, ¿no? La agricultura, la industria, la producción, etcétera. Se le suma otra capa que, bueno, comprende las ciudades, los poblados y su historia, porque también hay elementos intangibles en los paisajes, ¿no? Cosas que no se ven, pero se saben, también forman parte de esa percepción que tenemos, ¿no? Y por último, la experiencia sensorial, esto que hablábamos, ¿no? De los distintos sentidos, de cómo sentimos un lugar en tanto paisaje, ¿verdad? Bien, todas estas capas sumadas generan cierta estructura, ¿no? Que reconocible, visible, ¿no? O percibible. Desde la ecología del paisaje se definen los elementos básicos para describir o analizar la estructura de un paisaje, ¿no? Estos elementos son, vamos a comenzar por la matriz, que es el elemento más conectado y extenso del paisaje, ¿verdad? Es lo que primero reconocemos como la generalidad, ¿no? Tiene un papel muy importante porque es el espacio donde interactúan los elementos del paisaje, ¿verdad? Entonces, tiene un papel dominante en el funcionamiento de ese paisaje. En este caso, la matriz, como ven, en este esquemita, vendría a ser esta de colorcito más amarillito. Luego podemos reconocer parches. Los parches son áreas homogéneas que difieren en su apariencia, ¿no?, de las áreas contiguas. Acá, por ejemplo, un pedacito de bosque, unos parchecitos de hierba alta, un cultivo, bueno, podría haber un poblado acá y también podría reconocerse como un parche, ¿no? Son como manchas que podemos distinguir del resto. Luego tenemos los corredores, que son elementos lineales, ¿no? Se caracterizan por eso, son elementos lineales como bandas que difieren a ambos lados de la matriz, ¿no? Se distinguen a ambos lados de la matriz. En este caso puede ser el curso de agua, puede ser el monte ribereño,
son elementos lineales, podría ser una carretera, bueno. Luego podemos hablar de mosaico. El mosaico es ese resultado, esa combinación de la matriz, parches y corredores que justamente arman como un mosaico distinguible, ¿no? Pero vamos a entrar ahora en lo que es paisaje costero. Ustedes están en un territorio costero, ¿verdad? Sobre el océano Atlántico, y los paisajes costeros tienen la particularidad de ser espacios muy complejos y dinámicos. ¿Por qué? Porque en la costa es el espacio donde interactúan el medio terrestre, el medio acuático y el atmosférico, ¿no? Allí se encuentran con sus dinámicas, con sus procesos, por eso se vuelven territorios más complejos. Ni que hablar de que las costas son los lugares más habitados del planeta, ¿no? Donde la actividad humana es más intensa, donde vive mayor cantidad de gente, esto a nivel global, y nuestro país no escapa a ello. Entonces también se suman elementos de, podríamos decir, el medio antrópico, que con sus dinámicas, con sus cambios, aportan más a esta complejidad, ¿verdad? Acá tenemos distintos paisajes costeros, que son muy variados. Un esquemita, este esquema forma parte de los materiales de apoyo de la ficha de paisaje costero, y nos muestra esto, ¿no? Cómo los distintos elementos, las distintas capas, esas que reconocíamos en el paisaje, se expresan en la costa, concretamente en esta zona de interfaz entre el medio acuático y el terrestre, que se denomina zona litoral activa, y justamente activa porque es extremadamente dinámica, ¿no? Fíjense que están los componentes como las lluvias, las tormentas, los vientos, los que vienen del océano, los que vienen del continente, a eso se le suman las actividades acuáticas y terrestres, ¿no? El tránsito marítimo, la pesca, el turismo, bueno, y en todo eso también tenemos fauna marina, fauna terrestre, fauna de la zona de Swash, que es justa, ese lugar donde, de la playa donde la ola, la orilla que llamamos, ¿no? Hay fauna que es específica de ahí también, bueno, las aves, hay aves que son playeras, marinas, otras más territoriales, bueno, las geoformas que nombrábamos hoy como otra capa del paisaje, la vegetación propia de ese lugar, bueno, un montón de elementos que interactúan en un espacio relativamente acotado y que justamente por ello este espacio crea nuevas características, ¿no? Propias de todas esas interacciones. Son la complejidad del paisaje costero, ¿verdad? Bien, acá para un poco ejercitar o ejemplificar esto que hablamos de la estructura de los paisajes, les traigo una foto aérea de la zona de Costa Azul, ahí tienen identificado el punto donde se encuentra la escuela. Y bueno, en esta fotografía, por ejemplo, podemos hacer el ejercicio de reconocer la matriz. En este caso tenemos dos matrices bien diferenciadas. La matriz en el sector terrestre está predominantemente compuesta por vegetación, podríamos decir que vegetación alta. Después habrá consideraciones sobre si es nativa o no, pero a nivel visual, de análisis de estructura de este paisaje, la vegetación, la matriz es lo predominante, ¿no? Lo que primero distinguimos, la gran base, digamos. Tiene una matriz vegetal con parches reconocibles, en este caso tenemos bien reconocible el espejo de agua como un parche, o alguna construcción como esta de acá notoria que difiere del resto de la matriz, como estas pequeñas construcciones también que difieren del resto. También tenemos la matriz del océano, donde ocurren también un montón de dinámicas, ¿no?
hoy hablábamos de eso, del encuentro entre el medio acuático, ¿no? En este caso podemos reconocer la matriz del mar, y podemos reconocer corredores, por ejemplo, la línea de playa, ¿no? La línea de playa es un elemento, una banda, es algo lineal que funciona como corredor biológico, sobre todo de biodiversidad. Pero después podemos reconocer otros elementos lineales o bandas, como son las calles, que podrían ser también, podrían considerarse corredores. En este caso, conceptualmente serían corredores humanos, o, por ejemplo, todo lo que sucede en los bordes de las rutas y caminos, la vegetación que crece allí, la fauna que se mueve por allí, también hace que sean corredores en este análisis desde la ecología del paisaje, ¿verdad? Bien, pero esto de la matriz, los parches, los corredores, cambia, este análisis cambia según la escala en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito en el concepto de escala. Acá les traemos una cita, que además lo encuentran en la ficha Paisaje Costero, que dice que la variación del paisaje costero, debido a todos estos procesos que hablábamos que se expresan allí, puede trabajarse a distintas escalas. La escala geográfica se refiere a la dimensión, a las dimensiones espaciales, temporales, cuantitativas o analíticas usadas para medir y estudiar cualquier fenómeno. Esta es una cita de Gibson. Entonces, cuando vamos a estudiar un proceso, los cambios, podemos hacer el ejercicio de estudiarlo en varias escalas, ¿no? Esto nos sirve para comprender más íntegramente el proceso, ¿no? Hay fenómenos que podemos estudiar, por ejemplo, si estamos estudiando procesos que tienen que ver con el cambio climático, por ejemplo, las variaciones en el nivel del mar, en nuestras costas, seguramente tengamos que estudiar el fenómeno a una escala global, ¿no? Porque el proceso de aumento del nivel del mar es global, pero podemos también estudiarlo a la escala de nuestra localidad, ¿no? Cómo se expresa, por ejemplo, en las costas de Costa Azul. Si estamos estudiando un gran tema, como puede ser, no sé, el flujo de agua en determinado territorio, también estas fotos son extraídas de internet, son a modo de ejemplo nomás, pero, por ejemplo, podemos estudiar a una escala como la foto de más abajo, de cómo se expresan esos cursos de agua, ¿no? Qué trayectorias en esos cursos de agua en el territorio, a bajar a escalas mucho más microscópicas, que nos muestran, por ejemplo, cómo circula el agua dentro de un organismo vegetal, o incluso más pequeño todavía, cómo circula el agua dentro de las células de un organismo animal, ¿verdad? Bueno, entonces eso, las escalas se expresan a lo largo de un gradiente, ¿no? De lo global a lo local. Pero además está la escala temporal, que hoy hablamos también, percibimos un paisaje en determinado tiempo y espacio, ¿no? Entonces la escala temporal es un elemento que también podemos manejar a la hora de estudiar cualquier fenómeno. Debemos manejar una escala temporal, puede ser histórica, puede ser más actual, puede ser prehistórica, ¿no? Pero eso también nos va a aportar mayores datos para comprender lo que estamos queriendo comprender, ¿verdad? Bueno, para trabajar con estos cambios de escala, tanto espacial como temporal, hoy en día tenemos la herramienta fantástica del Google Earth, que es muy fácil de manejar. Estos son fotos satelitales extraídas de Google Earth, esta es de 2004, esta es de 2019. Y bueno, esta herramienta nos permite justamente observar algo en distintos momentos del tiempo, utilizando la herramienta Time Lapse del Google Earth, que es la que tiene un icono que es un relojito. Podemos seleccionar del lugar que estamos observando
fotos de la actualidad para atrás hasta más o menos la década del 80, que es donde comienzan las fotos satelitales de Google Earth. También Google tiene una herramienta nueva que nos permite, nos muestra un videíto que va pasando las imágenes, una secuencia de imágenes de ese mismo lugar, donde podemos observar los cambios en un pequeño video. Y también, lógicamente, podemos achicar o agrandar la escala espacial utilizando la herramienta Zoom del Google Earth, ¿no? Entonces podemos ver el territorio a una escala, como es en este caso de la gran cuenca de la laguna de Rocha, o acercarnos muchísimo más hasta poder ver la escuela o algo más a detalle, ¿verdad? Bien, tenemos las imágenes satelitales como una herramienta para esto de estudiar el paisaje y comprenderlo, para verlo en distintas escalas espaciales y temporales, y también tenemos los mapas y las cartografías que podemos utilizar como recursos para nuestro estudio, o podemos generar un mapa, una cartografía, para sintetizar información que hemos encontrado, ¿no? A través de procesos de indagación y de investigación, podemos generar mapas como herramientas de representación. Bueno, acá tenemos una cita que dice: un mapa es una representación gráfica de la realidad, de forma plana, a escala, simplificada y convencional. En él se localizan, distribuyen, seleccionan y relacionan determinados aspectos del espacio geográfico. Acá tienen unos ejemplos muy básicos, un mapa que puede ir desde lo político, digamos, solo las líneas creadas por el ser humano en el territorio para justamente localizar, distribuir, etcétera, ubicarse en el espacio, o hay mapas más de corte perceptivo, como este, que incluyen más leyendas, incluyen más dibujos, en este caso representando como las rutas de navegación, el relieve con colores, sin los aspectos políticos, ¿no? Este mapa intenta expresar más características percibidas del territorio, ¿no? Más que formales. Bueno, en este tema de los mapas y las cartografías, les recomendamos visitar la web de los iconoclasistas, que son un grupo de investigadores argentinos, hay arquitectos, dibujantes, bueno, diversos. Pueden visitar su web, iconoclasistas.com, sí, iconoclasistas.com, pero les dejamos en la presentación el link, acá van a poder acceder al link a un videíto que es un breve paseo por el mapeo colectivo, porque los mapas nos permiten eso también, de trabajar colectivamente y de plasmar las percepciones sobre un territorio de un grupo diverso, ¿verdad? Bueno, los iconoclasistas ahí en la web van a encontrar distintas cartografías, cartografías colectivas, eh, pueden encontrar un manual para el mapeo colectivo, que nos relata bien cómo es el proceso para generar un mapa. Pueden encontrar una sección de recursos abiertos también, de la que pueden descargar iconos o elementos gráficos para utilizar en mapas. Así que es muy interesante y recomendable que lo visiten. Bien, la maqueta es otra forma de representar el espacio y nos da la ventaja de las 3 dimensiones, ¿verdad? La parte la podemos elaborar con distintos tipos de materiales, el armado de la maqueta es muy lúdico para trabajar con niños. Bueno, en este caso la fotografía muestra una mega maqueta que es una representación del mismo espacio que está representado aquí atrás en un mapa en 2 dimensiones. Bueno, nos permite reconocer algunos de elementos, algunas capas de esas que hablamos del paisaje, por ejemplo, como el relieve, ¿no? Y la hidrografía. Otro ejercicio que podemos hacer para comprender el paisaje en las distintas escalas también es hacer este ejercicio de imaginar cómo sería nuestro paisaje si fuéramos, por ejemplo, hormigas o cualquier otro organismo más pequeño, ¿no?
bueno, la maqueta un poco se relaciona con eso también porque es como una simulación de la realidad a una escala pequeña, como si nosotros fuéramos más chiquititos. Es un buen ejercicio también para hacer con niños, para asimilar, perdón, para poder asimilar mejor esta noción de las escalas, que es bastante abstracta en principio, ¿no? Bien, pasamos ahora al otro concepto importante que queríamos transmitirles o comentarles, que tiene que ver con la cuenca hidrográfica, ¿no? ¿Qué es la cuenca hidrográfica? Bueno, es una unidad espacial que funciona como sistema, que se estructura en base a las aguas o al ciclo hidrológico más bien, ¿no? Nos ayuda a comprender el funcionamiento de determinado paisaje, ¿no? Si nosotros tomamos la unidad espacial para trabajar la unidad espacial cuenca, vamos a obtener los límites de todo lo que puede influir, ¿no? De todo el espacio que influye sobre el lugar que estamos estudiando, ¿no? A ver, seguimos un poquito más con algunas definiciones de la RAE de nuevo. Bueno, es una cavidad, ¿no? Es un territorio rodeado de alturas, más o menos la palabra cuenca ya nos remite un poco a lo que significa, pero está bueno ver las definiciones, como por ejemplo este territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar, ¿verdad? Es un cuenco que junta todas las aguas definidas por una línea de alturas que confluyen, que se drenan de acuerdo a la topografía, al relieve del territorio y desaguan en un río, en un lago o en el mar, ¿verdad? Entonces acá hay un esquemita en 3D muy claro y les traemos esta cita un poquito más completa que dice: las cuencas hidrográficas actúan por una parte como sistemas abiertos, ya que reciben energía, materia e información, que son transformados en respuestas de salida de acuerdo a su estructura y dinámica interna. Y por otra parte actúan como operadores sistémicos, ¿no? Organizan, reúnen, conectan, por lo cual cualquier alteración en alguno de sus componentes incide en su funcionamiento global, así como en el de sus subsistemas. Les recomendamos acá este material, que también va a ir en la bibliografía recomendada, y después estudiar mejor esta definición, que es un poco más compleja de cuenca, pero que nos dice básicamente esto, ¿no? La cuenca es un sistema, las aguas transportan materia, energía e información, entonces nos habla de que todo lo que suceda dentro de ese perímetro marcado por la divisoria de aguas va a influir en todo el territorio de la cuenca, ¿verdad? Entonces, esto mismo, las variaciones ocasionadas por los procesos originados por la actividad humana, pueden trabajarse a través de la unidad de cuenca hidrológica. Está definida por su relieve, a partir de una línea imaginaria llamada divisoria de aguas, en este caso es esta punteadita, formada por los puntos más altos de ese relieve, que limita con las cuencas vecinas, ¿no? Acá tenemos este límite de esta cuenca, de este límite para allá ya es otra cuenca, de este límite para allá es otra cuenca, ¿no? Entonces trabajamos la cuenca como unidad espacial que abarca distintos componentes y funciona como un sistema que los relaciona en el tiempo. Las cuencas costeras, acá entramos en lo que es cuenca costera, como es en el caso de Costa Azul, unen las aguas continentales, que son dulces, con las del océano, saladas. Tienen características específicas. Vamos al siguiente esquema. Esta es una cuenca hidrográfica costera, con un montón de elementos, con una divisoria de aguas, marcada por el relieve, y con una desembocadura en el océano, podría ser, ¿no? Estas aguas donde se mezclan las dulces y las saladas se denominan aguas de transición, que generalmente son salobres, ¿verdad?
Entonces, todo lo que sucede, la infraestructura, las actividades, las carreteras, las actividades industriales, las actividades agropecuarias, todo tiene efectos sobre toda la cuenca porque las aguas conectan todo ese territorio, ¿verdad? Bien, y en esta imagen podemos reconocer con la línea roja la cuenca de la laguna de Rocha, por ejemplo. Esta es la laguna de Rocha, acá tenemos esta mancha blanca, es la ciudad de Rocha, tenemos por supuesto el océano Atlántico, tenemos la Paloma, este cabo, ¿no? El cabo Santa María. Tenemos esta manchita de acá turquesa, es la microcuenca de Costa Azul, que ahora lo vamos a ver más, pero ven cómo el territorio, esta línea roja, es esa línea divisoria de aguas que de acuerdo a la topografía son los puntos más altos, ¿no? De la topografía, que si los uniéramos formando esta línea, que obviamente es imaginaria, tenemos el límite de toda esta cuenca, que nos dice que toda el agua que caiga desde esta línea hacia adentro va a fluir por, bueno, los cursos de agua, por los cursos de agua superficiales y subterráneos, que van a ir en este caso desaguando a la laguna, y la laguna luego se conecta y desagua con el océano Atlántico. Tenemos la cuenca, la microcuenca, esta manchita es la microcuenca de Costa Azul, que pertenece además a la cuenca atlántica, porque desemboca en la playa hacia el océano. Entonces ven de nuevo lo de la escala, ¿no? Las cuencas también, según la escala que observemos, podemos observar grandes cuencas, por ejemplo en nuestro país, las grandes cuencas del río Uruguay, del río Negro, de la laguna Merín. A nivel global también la cuenca Atlántica, del Océano Atlántico, la del Pacífico, y si nos vamos acercando y achicando la escala, vamos reconociendo dentro de las cuencas grandes otras cuencas más pequeñas, ¿no? Bueno, en esta fotografía también podemos reconocer algunos elementos cartográficos, que nombrábamos hoy las cartografías y los mapas, como la orientación, la escala gráfica, que nos muestra justamente la escala a la que está la imagen. Esta es una imagen de Google Earth de 2019, ¿verdad? Acá tenemos, achicando un poco la escala, todo lo que está coloreado con celeste es la microcuenca de Costa Azul, ¿verdad? Ahora después vamos a ver el curso de agua, pero básicamente podemos reconocer también el ecoparque, podemos marcar el punto de la escuela 40, la escuela se encuentra justamente en una de las divisorias de agua de esta microcuenca, que desagua de diversas formas por la playa hacia el océano, ¿verdad? Esta escala de microcuenca nos permite también trabajar recorridos, localización de la escuela, reconocer mejor el territorio desde sus vivencias, ¿verdad? Elementos del territorio en relación con esta cuenca, que como ven, el límite superior, ahora lo vamos a ver en la otra imagen igual, coincide en este caso con esta ruta. Pasamos a la segunda y acá tenemos de nuevo toda la microcuenca de Costa Azul. Tenemos esta línea azul que ven acá, es la cuenca de la laguna de Rocha, que hoy les mostraba en esta imagen, o sea, es esta línea roja que ven que pasa contiguo a la microcuenca de Costa Azul. Entonces acá la tenemos en azul, la divisoria de aguas de la cuenca de la laguna de Rocha. Tenemos las divisorias de agua de la microcuenca Costa Azul, pero además tenemos esta división y esta que nos definen la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja de la cuenca de Costa Azul. Acá tenemos en celestito también el curso de agua, que después ven que queda punteado, porque bueno, la urbanización hace que ese curso, que igual existe seguramente de forma difusa, se ve la salida en la playa, ¿no?
se ve una salida en la playa. Seguramente este curso de agua busca diversas formas, según la topografía, el relieve, que fue modificado por la urbanización, busca diversas bajadas para desaguar finalmente en el océano Atlántico, ¿verdad? Bueno, disculpen que acá quedó amarillito, esta foto también es del año 2019, y bueno, la escuela está acá, es esta casita verde que se ve, también hemos marcado las rutas en rojo, y como ven, la microcuenca se ve limitada, la cuenca alta queda limitada por el camino de los camiones, la cuenca media abarca casi todo lo que es el ecoparque, todo lo que es el ecoparque, y la cuenca baja está básicamente con la urbanización, ¿verdad? Está muy urbanizada. Bien, acá también podemos reconocer una matriz, ¿no? La vegetación tipo pastizal, parches de vegetación más alta, en este caso forestación, ¿no? Los bordes bien rectos nos indican que es algo plantado, después otro tipo de parches, pero de vegetación más silvestre, cuando los bordes son bien irregulares, como es este caso. Podemos reconocer acá el espejo de agua, alguna construcción que se destaca como parche, los corredores de las rutas, caminos, etcétera, el corredor de la playa, ¿verdad? De la costa en sí. Bien, acá tenemos un mapa que hemos elaborado para que ustedes puedan trabajar estas cosas en la escuela, donde tiene las líneas base, ¿no? A esto hay que agregarle un mapa de ubicación, a otra escala. Hay un cuadro de referencias que se pueden agregar más referencias a medida que le vamos incorporando información. Tiene la brújula u orientación, siempre el norte hacia arriba de la hoja, es como una convención cartográfica. Tiene la barra de escala gráfica y tiene, bueno, los elementos base del paisaje como los grandes parches de forestación que les nombraba, el ecoparque es esta manchita así, tiene el límite de la microcuenca, las rutas principales, el límite de la cuenca de Laguna de Rocha, tiene varias líneas que marcan de alguna manera ese límite difuso que es la playa, tiene la escuela aquí marcada. Este mapa les queda para trabajar en los ejercicios de mapeo, para trabajar con el ciclo de indagación y los distintos ejercicios que vayan a hacer, bueno, en el marco de este proyecto o en sus actividades en la escuela en general. Bien, para terminar les recordamos que tienen la bibliografía sugerida en la ficha de paisaje costero, que además se encuentran algunos materiales audiovisuales generados por el grupo Costa Más. Acá les dejamos también unos links a otros recursos que tienen que ver más que nada con la parte de Cuenca, que en la ficha costera no se desarrolla tanto, desde videos a algún texto y algunas referencias de información institucional. Bien, nuevamente les recordamos, acá les dejamos nuestros contactos de la profesora Natalia Berrastro y el mío, por cualquier intercambio, duda que surja. Les dejamos acá la web de Costa Más y el contacto también. Y bueno, seguimos en contacto y quedamos a disposición. Les agradezco mucho la atención. Hasta luego.